Recordemos esa imagen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si está en un núcleo rojo, ¿qué quiere decir? ¿A qué nivel es? A nivel del folículo superior. Entonces, cuando veamos esto, y lo podemos ver hasta aquí, ¿no? Hasta la práctica, recordemos que el núcleo rojo se ve, es de los pocos que se ven. Siempre que veamos el núcleo rojo, nos dirigimos hacia adelante. Y esto sería el núcleo del folículo superior. Y si esto es el núcleo del folículo superior, pues es el folículo superior, o también llamado tectum. Tectum o lámina cuadrigémina. Si esto es el tectum, antes del tectum, aquí, adelante y aquí, está el área pretectal. Así que, para este parcial, si vemos el núcleo rojo, es indicativo de que aquí estamos en el folículo superior. Y aquí dentro sería el núcleo del folículo superior. Y delante de él, el área pretectal. Así que ahí tenemos otra parte, aunque no veamos nada, pero por relación sabemos que ahí está el núcleo pretectal. ¿Listo? Así que esa sería una posible pregunta para este parcial. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería aquí? Área pretectal, en donde están los núcleos pretectales. ¿Listo? Noten que está muy cercano a la sustancia gris periacueductal. Por lo tanto, miren, ahí mismo podemos identificar estos núcleos. Ahora para los siguientes van a saber hasta dónde alcanzamos. Aquí están los núcleos del tercero. Vale. Pero miren que está muy en el límite de la sustancia gris periacueductal. Casi que inmediatamente detrás de quién? Los núcleos rojos. Entonces tenemos núcleos rojos y detrás, pero inmerso dentro de quién? De la sustancia gris periacueductal, tenemos los núcleos motor principal y motor accesorio del tercer palo. Núcleos rojos. Si se ven que estamos en el folículo superior. Estamos en el folículo superior. Acá está. El folículo superior por fuera y dentro el núcleo. Pero como esto es un corte, acá está el núcleo. ¿Listo? Ya sabemos que delante del núcleo área pretectal. Y si vemos aquí al acueducto mesencefálico, sabemos que la manchita que está alrededor sustancia gris periacueductal. Y de ahí identificamos que estamos hacia adelante y al lado de un lado se encuentra el motor principal y el accesorio. Motor principal y accesorio. El motor principal para los músculos extrínsecos. Motor accesorio es parasimpático. Es decir, para los músculos intrínsecos. Extrínsecos. Estudiado esquelético. Por lo tanto, voluntario. Estudiado esquelético. Y los intrínsecos para qué? Parasimpático. Repasen su mente, le digo. Pero sigue, ¿no? Para nosotros, extrínsecos, es decir, los que mueven
Y al ladito, y un poquito más medial, el motor accesorio, que es para músculos intrínsecos. Y los intrínsecos son músculo liso. Por lo tanto, el músculo liso no puede ser de control voluntario, es de control involuntario. Por lo tanto, ¿quién lo controla? El autónomo. Y si lo controla el autónomo, si lo controla el autónomo, parte de él es parasimpático. Otra parte es que es simpático. Así que en realidad tiene controles autónomos, tanto simpático como parasimpático. Pero la parte simpática es la cadena simpática. ¿Entendido? Pero la parte parasimpática es el tercer cuadrangelo. ¿Entendido? Tengan en cuenta eso. Que este núcleo motor accesorio es parasimpático. Recuerden cuáles son los pares craneales que tienen componente parasimpático. 3, 7, 9, 10. Ahora se dan cuenta por qué el tercer par craneal es parasimpático. Ahora que veamos el nervio, lo que queremos saber, ya vamos definiendo por qué. ¿Listo? Entonces, tenemos en cuenta folículo superior, núcleo rojo, sustancia gris-beri, flanco dental, área retecal, núcleos ¿qué? Motor principal y motor accesorio. ¿Listo? Y ya en la parte lateral hay dos juegos de núcleos, miren. En la parte lateral de la sustancia gris-periodontal, es decir, en la parte más externa, pero dentro de él, porque fuera de él es el área retecal. Inverso dentro de él, área retecal. Pero fuera de él, pero dentro de él hay otros dos núcleos. Ya en la parte lateral de la sustancia gris-periodontal. ¿Quiénes son? Locus cerúleos. Y el que vamos a ver el miércoles. Mesencefálico de trigémino. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, pues es el que vayan sentando cuando vimos tallo, porque recuerden que esto es un repaso de tallo. Ahora se dan cuenta por qué cuando vimos tallo, esos pocos núcleos, en realidad ustedes, sus mentes no estaban preparadas para entender todo eso. Sí, les faltaba mucho, pero los nombramos como porque ir dando una ubicación en donde estaban. Pero ahora ya vamos comprendiendo por qué todo se va ubicando de cierta forma. Entonces, si hay núcleo rojo, ¿qué es? Folículo superior. Por lo tanto, acá está el núcleo del folículo superior. Y delante de él, área retecal. Y indicamos alrededor del cefálico y alrededor de la sustancia gris-periodontal. Fuera de él, el área. Dentro de él, varios juegos de núcleos. Totalmente adelante. Motor principal y accesorio, o también llamado de Eringen-Westphal. Pero recordemos que epónimos ya están marcados. Pero por historia, ahí está Eringen-Westphal. Por historia. En la parte lateral tenemos dos núcleos. Locus cerúleos y mesencefálico de trigémino. ¿Listo? Ahora, identificamos el pretecal, el núcleo pretecal, y medial a él, o casi junto con él, está un núcleo intersticial. ¿De cámara? Sí. Del fascículo longitudinal medial. Este se considera el centro de la mirada vertical. Es decir, que estos núcleos lo que van a hacer es manipular los ojos para seguir de arriba hacia abajo. ¿Listo?
Entonces, si ya tenemos en cuenta ese corte, ahora sí podemos entender a qué se refiere estos núcleos pretectales en el mesencerio. ¿Listo? ¿Qué sería eso? Núcleo rojo, Un núcleo rojo. Colocando aquí, folículo superior, delante de área área pretental. pretental. Nos enfocamos ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, noten el quiasma, que ya están cruzadas las filas nasales. Váyanse al tracto óptico. Y del tracto óptico, miren que normalmente la vía principal es la que llega al cuerpo geniculado lateral y de ahí al área 17. Esa es la vía principal, la más reciente. Pero noten que de algunas fibras no llegan a dónde? Al colículo. Pasan por el colículo, pero no hacen sinapsis porque ellas no son para la percepción consciente de la visión, sino que pasan por ahí, pero se desvían a dónde? A la área pretental. Ya pues, ¿Entendido? Listo, ya llegó al área pretental. ¿Cómo hace del cuerpo geniculado? Escuchen bien, del cuerpo geniculado, porque pasa por ahí, solamente que no hace sinapsis, para pasar cercano al colículo superior. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Se acuerdan de eso? el brazo. Ah, sí, los brazos. Brazo conjuntival. Brazo conjuntival superior. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del brazo conjuntival? Sí. Que decíamos que así como aquí había un colículo inferior y un brazo conjuntival inferior que llegaba al cuerpo geniculado, que es una de subida, pero este es de entrada. Aunque este también es de entrada, pero este llega directo y luego aquí al área 41, 42. Pero la información que llegaba aquí al cuerpo geniculado lateral, los axones también pasan por aquí, solamente que la vía principal sí hace sinapsis, pero las vías alternas no. Y una vía alterna ¿cuál fue? Irse y dejarle la información aquí, no aquí. ¿Por qué? Folículo superior. Porque aquí es al colículo superior. Y aquí es lo que había. Área pretental. Área pretental. ¿Entendido? Listo. Entonces, ya tenemos esa imagen mental. Volvemos aquí. Tenemos la información en el área pretental. Ahora, el área pretental de cada lado va y se comunica o lleva la información a través de la neurona, miren, esa, pero no a un solo lado, sino de forma bilateral. ¿Listo? Obviamente aquí nada más fue dibujado en un solo lado, pero lo mismo estaría ocurriendo en el otro lado. Acá también se comunicaría. Les pregunto, ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque hay uno y otro. Parasimpático. ¿Quién es ese? Es el accesorio. Motor accesorio. O de Eringer, o parasimpático. ¿Listo? Pero la información le llegó a un solo lado. No, señor. No, le llegó a ambos parasimpáticos de ambos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos lados, no importa que se estimule uno o se estimule el otro, ambos lados van ¿para qué?
para responder. ¿Listo? Vamos ahí. Entonces, tenemos el núcleo o área rectal. Se comunicó con ambos que Núcleos motores ambos parasimpáticos. parasimpáticos o de intercuerpas o accesorios. ¿Sí? Ahora sí, ya les informó algo. ¿Qué les informó? Que entró luz. Ahora sí, ellos cómo responden. Ahora sí, de este núcleo y de este núcleo, ambos a la vez, salen neuronas preganglionales. Porque recuerden que el autónomo, no importa que sea simpático o parasimpático, tiene neuronas pre y postganglionales. Entonces, de ese núcleo parasimpático o accesorio, va a salir ¿qué? Neuronas preganglionales. Pero esta vez salen por donde miren. Noten que pasan cruzando al núcleo rojo. Pasan en medio de las neuronas del núcleo rojo. Y sigámosla. Aquí. Y si es preganglional, ¿qué quiere decir? Tiene que llegar a un Que tiene que llegar a un ganglio. Ganglio ciliar. Ahí hace sinapsis la pre con la pos. Y la pos tiene que entrar al globo ocular, porque él va a innervar músculos intrínsecos. ¿Entendido? Y así es como llega, miren, como llega a dos partes. Llega a dos partes. Por lo tanto, a dos funciones. ¿Sí? Simultáneamente. Primero, ¿a quién llega? Al esfínter de la pupila. Es decir, ¿a qué? Miosis. ¿Listo? Y va al músculo ciliar. Y si va al músculo ciliar, ¿qué le va a hacer? Contraerlo. Y al contraerlo, como recuerden que el músculo ciliar se muestra interdimensional. Si ese músculo ciliar se contrae, en sí, el aro del músculo ciliar se coge un poquito. Y así las cuerdas tendinosas liberan de la tensión al cesarino. Y el cesarino, por naturaleza, ¿qué tiene que hacer? Hacerse más que más biconvexo. Y como se hace más biconvexo, entre más biconvexo se haga, es para mirar de qué? De cerca. Se llama acomodación. En síntesis, ¿qué hace el parasimpático? Del tercer partner, miosis Y contracción del músculo y ciliar. acomodación, que es para ver de cerca. ¿Entendido? Entonces, la miosis y la acomodación son parasimpáticas. Ahora, ¿qué hace el simpático? Liasis y no inhibe la acomodación. Al inhibirla, ¿en dónde está enfocando la mirada? ¿Cerca o lejos? Lejos. ¿Y qué es lejos para el ojo? 6 metros. 6 metros. Es decir, está enfocando. ¿Por qué? Porque posiblemente ese depredador está más o menos a 6 MPS. Es decir, en pocas palabras, está muy ¿qué? Cerca. Muy cerca, aunque si está enfocada lejos, pero en cuestión animal, en una
en unas 3 centésimas de segundo, una chita ya lo cogió. ¿Entendido? Así que, ¿entendido el parasimpático y el simpático? Luego entonces, el ganglio ciliar es exclusivo para la función parasimpática. ¿Por qué le digo es exclusivo? Porque es que ese ganglio ciliar también llega en neuronas simpáticas, pero están de paso, no para sinapsis. ¿Entendido? Entonces, el ganglio ciliar, el ganglio pterigopalatino, el ganglio óptico y el ganglio submandibular son parasimpáticos para pares craneales. Entonces, ganglio ciliar, ¿con quién tiene su función? Con el tercer par. Ganglio pterigopalatino Y submandibular. y submandibular Séptimo, sí. con el séptimo. ¿Entendido? Desde la anatomía ya sabían eso. Y el óptico. ¿Listo? El óptico Bueno, con el noveno. ¿Entendido? el décimo. Esos ganglios reciben información sensitiva. No. Sí, los axones pasan por ahí, pero la función siempre va a ser Simpática. ¿Eso qué quiere decir? Que al ganglio ciliar, bueno, a los ganglios parasimpáticos, a los que acabamos de hablar, la función está relacionada con un par craneal, pero exclusivo para simpático. Pero por aquí también pasa ¿qué? Fibras simpáticas. Por aquí también pasan fibras sensitivas. Entonces, podemos decir que cada ganglio por ahí circula 3 tipos de información, pero una de ellas sí es funcional, el otro está ¿qué? Anatómico. Pasa por ahí, pero no tiene interferencia con el ganglio. Solamente una información sí es para el ganglio. ¿Y qué información es? Parasimpática. Que no se les olvide esto hasta que dejen de ser médicos. ¿Listo? Entonces, el ganglio ciliar, al igual que el pterigopalatino, al igual que el óptico y al igual que el submandibular, siempre por esos ganglios van a pasar 3 tipos de fibras. Tienen la parasimpática, que es la funcional, y otras 2 de paso, más no funcionales. La simpática y la sensitiva. Ahora les pregunto, la parasimpática siempre va a venir de un par craneal. La simpática, ¿de dónde va a venir? La cadena Siempre va a venir de la cadena simpática. Pero esa fibra que pasa por allí, por el ganglio, esa fibra siempre va a ser postganglional. ¿Entendido? Sí. No importa que cuáles de los 4 ganglios hablemos, siempre la fibra simpática que pasa por ahí siempre va a ser ¿qué? Postganglionar. Por eso ya no le es utilidad al ganglio, porque la sinapsis ya se hizo. La pregunta es, ¿en dónde se hizo? En la cadena. Si estamos hablando de cabeza, es decir, glándula lagrimal, secreciones mucosas, El ganglio cervical. secreción palótica, secreción submandibular y secreción sublingual, esas fibras ya han hecho sinapsis en el ganglio cervical superior. Así que el ganglio cervical superior es el punto de sinapsis para cualquiera de las glándulas que están acá arriba. ¿Entendido? Y ahí enlazan tanto información de neuro como anatómica. ¿Entendido?
¿quién es el principal nervio sensitivo lateral? El trigémino. Así que el trigémino da la rama sensitiva que pasa por aquí. También la que pasa por el pterigopalatino. También la que pasa por el óptico. Y también la que pasa por la submandibular. Pero esas fibras siempre van a venir del simpático. Pero en el nombre específico, ¿cómo se llama? Plexocarotida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Entendido? Entonces, les pregunto, ¿el plexo carotidio qué lleva exclusivamente? Información simpática postganglionar. ¿Y los plexos carotidios con quién vienen? Con la arteria. Con las dos arterias carótidas. Por eso hay plexo carotidio interno y plexo carotidio externo. ¿Entendido? Entonces ahí ya asociamos varios tipos de información en menos de 20 minutos. Y eso le sirve para toda la carrera, porque si no sabes la progresión básica, de aquí para allá va a estar todo enredado, porque no saben cuándo es que le faltó algo o qué fue lo que se dañó. ¿Entendido? Pero como al tercer par craneal no le corresponde ni la simpática ni la sensitiva ni nada de eso, entonces por ahora la dejamos que solamente por ahora la para simpática. ¿Entendido? Ahora, estas conexiones de esta vía, ¿en dónde se dieron? En el mesencéfalo. Por lo tanto, si usted como médico llega a un paciente inconsciente, ¿se han dado cuenta que lo primero que hacen? Le abren el ojo. Para que está prendido el carro. ¿Por qué? Porque lo primero que va a determinar es 3 niveles de posible daño en daño cerebral. Y el primer nivel es ¿qué? El mesencéfalo. Hay que ver, está inconsciente, por lo tanto no puedo evaluar la parte consciente. Entonces empiezo a hablar inconscientes, empiezo a hablar a los inconscientes. ¿Y cómo le hablo a los inconscientes? Con reflejos. ¿Y el primer reflejo cuál es? Pupilar. Reflejo fotomotor. Tanto directo, es decir, que yo coloco la luz en ese ojo y me enfoco en la pupila de ese ojo. Y digo, reflejo fotomotor directo, conservado. Lo dejo descansar, ahora sí, le ilumino el mismo ojo, pero ahora no me enfoco en ese, sino en el lado contrario. Y entonces digo, reflejo fotomotor consensual, conservado. Entonces, por eso digo, reflejo fotomotor directo y consensual, conservado. ¿Entendido? ¿Por qué directo y consensual? Consensual no, consensual. Porque recuerden que informaban al mismo lado. Y ¿qué va a hacer? Miosis. Y si ilumino de nuevo ese mismo ojo, pero me enfoco en el otro, él también va a hacer lo mismo. ¿Entendido? Correcto. Digamos, sé que el tiempo para hacer un RCP es muy exigente, por decirlo así. Digamos, no se debería hacer eso primero antes de hacer un RCP. No, porque para el RCP, si usted ya sabe que ese tratamiento es inconsciente, lo primero que hace es estar respirando. Apenas se indique que no se respira, de una RCP. Okay. No pierda tiempo. Okay. Pero si el paciente tiene signos vitales y sigue inconsciente, entonces ahí ya Acá porque usted determina si está respirando o no. Y si no respira, no, es paro cardíaco. No tenemos de una. ¿Listo? ¿Entendido esta parte? Ahora, ¿qué pasa si yo ilumino este ojo
directo se conserva, pero el lado contrario no. Es decir, el consensual no. Entonces ahí yo podría decir que el tercer par craneal del lado contrario está dañado. Aquí está el daño. ¿Por qué? Porque el del lado que yo simulé sí me da reflejo. Y el del lado contrario no. Entonces, ¿qué puedo decir? Uno está mal. Pregunta, si evaluando el reflejo fotomotor estimulo el ojo derecho, el cual sí presenta miosis, pero el del lado contrario no, ¿qué par craneal está afectado? ¿El tercero de qué lado? Siempre el lado contrario al lado. Pero si yo, miren, el tercero aquí está dañado, estimulo ese, ¿cuál no me daría? Ahora, recordemos que este lazo es el que vamos a evaluar. Evaluamos este. Ya. Y ahora, este ojo no da reflejo, pero el consensual sí. Está dañado del mismo lado. Está dañado del mismo lado. ¿Listo? Ahora, si evalúo este ojo y ninguno, Los dos. Bailas. No, pues. evalúo el otro. Primero, ¿por qué? Porque el daño puede ser. ¿Qué va a captar eso? Por eso digo, lo confirmo con la evaluación del otro. Si está dañado también. ¿Entendido? Pues ojo, que dependiendo de la respuesta hay que ver entre el segundo y el tercero que está dañado. ¿Entendido? En el caso de que los nervios se confirme que en realidad están bien, sino que el daño puede ser en dónde? En el mesencéfalo, entonces el reflejo fotomotor va a ser alterado. Entonces, recuerden, para evaluar el reflejo fotomotor, lo que estoy en últimas evaluando es en dónde se dan las conexiones. Y miren que si se daña cualquier parte del mesencéfalo, pues las vías ya sea de entrada o de salida pasan por todo el mesencéfalo, así que él puede estar dañado. Así que cuando yo evalúo el reflejo fotomotor, lo que estoy evaluando es que la integridad del mesencéfalo, porque es allí donde se dan las sinapsis. Entonces, el reflejo fotomotor, ¿qué par craneal utiliza como aferente y eferente? Como así. ¿Por dónde entra la información y por dónde sale? El óptico, ¿no? Entonces, vía aferente, Nervio óptico. vía eferente, También. tercer par craneal. ¿Entendido? Ojo, que a veces se pregunta, la pregunta más simple, a veces simplemente es ¿quién es la vía aferente y eferente de tal reflejo? ¿Entendido? Reflejo mentoniano. ¿Quién es la vía aferente y quién es la eferente? Mentoniano. Al mismo paciente, está inconsciente, coloco fuerza y hago eso. ¿Y tiene que responder con qué? ¿Hablando de qué? De cerrar la boca. ¿Eso te dejó? Pero habla la ¿Listo? Pero es otro par craneal. ¿Quién siente la de El trigémino. el trigémino? ¿Y quién activa los músculos de la respiración? El trigémino. Bueno, No, profe, ahorita está muerto. Profe, ahí no puede estar también de que. Yo me acuerdo que había una parte del mesencéfalo que tenía la propiocepción de la ATM, un núcleo del mesencéfalo. Ah, el mesencefálico, el trigémino. Ah, sigue siendo. sí, sí, a la misma. Pero el taxi. Bien. Dolor, temperatura y tacto. Va hacia abajo.
Así que, ¿quién lo siente? El trigémino. ¿Y quién lo mueve? El trigémino. ¿Y las conexiones en dónde se dan? El trigémino, la mayoría de sus núcleos táctiles, ¿en dónde están? En protuberancia. Así que con el reflejo mentoniano evalúo protuberancia. Porque ahí es donde se dan las sinapsis. Y reflejo nauseoso. De forma sensitiva, la parte superior de la faringe, ¿quién la inerva? El gloso faríngeo. ¿Y quién activa músculos para vomitar? El vago. En la sinapsis, ¿en dónde se dan? Pues en dónde están el 9 y el 10. En el bulbo. Surco pos polivar. Así que las sinapsis se dan en el bulbo. Así que si van a evaluar mesencéfalo, ¿qué estimulan? El ojo. Reflejo foto. Reflejo foto. Si quieren ver cómo está la protuberancia. Mentoniano. Mentoniano. Si quieren saber cómo está el bulbo. Nauseoso. Pues obviamente, un escobillón, haciendo inconsciente, le estimulan la parte de la garganta de atrás y ya tiene que ir atrás. Bien. Así está Incon. Vea, pues. ¿Entendido? Entonces, con esos tres reflejos evaluamos el tal. ¿Entendido? Entonces, Con un palito. esto en cuanto al fotomotor. ¿Listo? Eso en cuanto al fotomotor. Ahora sí, si yo conscientemente quiero leer, voy a hacer la simulación. Veamos con luz. Ahora qué? Acomodación. Miren. Primero, yo estoy consciente de que voy a ver algo. ¿Listo? Quiero ver algo. Y ya determino si está lejos o cerca. Y si yo quiero leer mentalmente, ya me enfoqué en que quiero. ¿Listo? Entonces viene como la información. Determino con la mirada de ambos lados. Y especifico así, ambos lados. ¿Por qué? Experimento ahí. Cuando usted ve un objeto, dos objetos, coloque uno ligeramente más que el otro y míralo con los ojos. Usted es consciente de que hay uno que está más adelante que el otro, ¿cierto? Sí. Ahora sí, cierre un ojo. Ya no cuadra. Usted pierde la sensación de profundidad. Que usted lo sepa mentalmente porque sabe que cómo lo cuadró diferente. Pero si usted nada más se enfoca en lo que ve, usted sabe con los dos ojos exactamente quién está adelante y quién está atrás. Así levemente. Pero si cierra un ojo, usted pierde esa sensación. Entonces, eso se llama visión binocular. Entonces, ¿para qué es la visión binocular? Para tener sentido de profundidad. Entonces, ¿para qué es la visión binocular? Para tener sensación de profundidad. Cuando una persona pierde un ojo, mientras se acostumbra, puede ser que vea el objeto, ¿sí? Y cuando haga esto se pasa un poquito y no lo coja. Mientras su cerebro conscientemente ya se ve, hace la corrección. Y luego quizá ya es un poco más exacto. Por eso las personas cuando pierden un ojo, al principio se les caen los brazos. Tienen a cogerlo y se pasan para caminar, entonces también tiene que ser. entonces, entre comillas, se ve un poquito más
al principio, mientras el cerebro ya se acostumbra y luego ya corrige el problema. ¿Entendido? Entonces, ¿para qué es la visión binocular? Para tener ese sentido Sensación de profundidad. ¿Se dan cuenta muchas cosas que he descubierto ahora? Sí, señor. Y nada más poner yo. Sí, señor. Antes vivían por vivir. Pero ahora son cada clase más conscientes de que hay algo más detrás de la cortina. Están saliendo de la cueva. Ahora se dan cuenta la visión que yo tengo de las cosas. Siempre quiero ir más allá. ¿Listo? Entonces, cuando decimos que ambas áreas se hacen conscientes, porque ya enfoqué algo, ya sea qué instante está, y mentalmente ahora sí ya quiero cuadrarlo para poderlo leer. Aunque eso obviamente es casi que inmediato. Entonces, miren, recuerden que en el lóbulo occipital tiene que de alguna forma conectarse con el fascículo Longitudinal superior. longitudinal superior. Recuerden que entre los hemisferios hay fascículos. ¿Listo? Miren, la línea verde representa el fascículo longitudinal sur. Área 8, llega. Y miren acá, ¿qué área es esa? La octava. Área 8. ¿Cómo se llama? Frontal. Campo ocular. Eso, frontal. ¿Y de qué se encarga? Del movimiento de los ojos. Así que ahí le dice miren, tanto al núcleo consciente como al inconsciente que active algo. ¿Por qué digo consciente e inconsciente? Primero al inconsciente. Al inconsciente, miren, la misma vía del fotomotor. Porque acá llegaba a dos partes diferentes. Al ciliar. Uno al concepto de la pupila y otro ¿a quién? Al ciliar. Al músculo ciliar. ¿Qué le hacía el músculo ciliar? Lo contraía y liberaba de la tensión a los Acomodación. al salino. Y el salino le hace ¿qué? Acomodación. Hasta ahí hizo la acomodación. ¿Listo? Pero hasta ahí, acomodación. Pero como va a ver de cerca, los ojos tienen que no mirar así, mirar ligeramente así. Llévalos hacia dónde? Hacia la letra. Hacerlos convergentes. Así que le dice al mismo tercer par craneal que active los rectos internos. Y los rectos internos harán los ojos un tantito hacia dónde. Hasta ahí. Por esa razón es que los humanos, el único movimiento de los ojos que pueden ir en contra son esos. ¿Sí? Pero si yo quiero un ojo, llevarlo solo y lo hago, no. Un ojo arriba, no. Que hay personas que por X o Y motivo lograron hacer su conexión y lo hacen conscientemente. De hecho, hay personas, no sé cuántos millones en la estadística, que incluso la miliar se la pueden hacer a voluntad. Que se centra así, se concentra libre, de repente en un solo ojo, ¡pum!, se expande y se contrae. Uy, no. Pero es una habilidad que es 1 entre, bueno, ya 4 millones. Es poco usual. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es el único movimiento en donde los ojos pueden ir en sentido contrario? La convergencia. De resto, normalmente una persona no puede llevar un solo ojo
señor. Chévere, ¿no? Sí. Ahora ya estamos encontrando el porqué de muchas cosas. Preguntas hasta ahí. Entonces, ¿eso qué es? Veo. Reflejo de acomodación simultáneo con la convergencia de los ojos. Recuerden que cuando un solo ojo se desvía, Es como la que entonces es estrabismo, que puede ser convergente o divergente. ¿Entendido? Donde un solo ojo hace esto, convergente o divergente, o estrabismo interno o externo. Entonces, cuando un solo ojo se desvía antinaturalmente, ¿qué se llama? Estrabismo. ¿Entendido? No, 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 no. Sí, la imagen no sé, siempre me pasan no sé si es el computador porque no sé. Desde que me tocan a mí siempre. ¿Qué pasa cuando cogemos con un algodoncito? Un algodón y rozamos la córnea o el espejo. ¿Qué quieren? El texto. El reflejo corneal. ¿Quién siente al ojo? Como siempre, ¿quién es el nervio sensitivo? Sextilino, trigémino. ¿Y quién es el motor facial? Así que este reflejo, aquí utiliza como vía aferente al trigémino, como vía eferente al facial. ¿Y dónde será la conexión? También en la protuberancia, porque es que en ocasiones el tramo mandibular pues no puedo evaluar adecuadamente qué, el mentoniano. Esto que hace utilidad de su reflejo y puede ser simplemente tocando el párpado y va a tener tendencia a qué, a parpadear. ¿Entendido? La cantidad de lágrimas que se produce es lo suficiente como para mantenerla 1, 2, máximo 3 segundos. Por eso usted conscientemente ya le empieza a secarse el ojo y lo obliga a qué? A parpadear y a cubrir el ojo. Así que en parte es para eso, en realidad, que ya lo utilicemos indirectamente para evaluar la protuberancia del cerebro. Pero uno difícilmente puede mantener el ojo abierto mucho tiempo. Pero en ocasiones, por mantener con el celular mucho tiempo, uno casi que consciente e inconscientemente obliga a mantenerlo más abierto, está expectante. Y luego se padece de ojo rojo, que se le inflaman los ojos por resequedad, porque inconscientemente lo mantiene ¿qué? Abiertos por mucho tiempo. Por eso es necesario siempre que periódicamente pararse del computador, lubricar los ojos y más si tiene síndrome de ojo seco, porque en las que producen poca lágrima y tienden a causar problemas oculares más frecuentes. ¿Entendido? Sí, señor. Otra vía. ¿A quién está utilizando? Miren El colículo superior. colículo superior.
Tecto. El Tecto espinal. para los balonazos. ¿Y va para dónde? ¿Y para qué? Como reflejo de protección. Cuando usted, con su visión periférica, que es más sensible al movimiento y es más veloz para procesarse, ¿se acuerdan de la vía magno celular? Como tiene que ser más veloces, pues obviamente usted, ya que me enfoque directamente, o que de perfil vea que algo se mueve o que un balón viene hacia usted, hace un movimiento conjunto. ¿Y cuál es el movimiento conjunto? Primero, ¿qué cierra? El ojo. Los ojos. Y simultáneamente, ¿qué hace? Gira el cuello. Y las Simultáneamente, levanta las manos e incluso ¿quién? El tronco. Y segundo. Así que esa es otra vía. Y esa vía se utiliza directamente al folículo superior. Entonces, en últimas, ¿cuál es la función del folículo superior? Tiene funciones visuales, pero reflejas. Es decir, no va a quedar ciego si se le daña el folículo superior, pero sí se van a ver disminuidos reflejos posturales de defensa. ¿Entendido? Esa es la otra vía. Y también, ¿qué? También el movimiento de los ojos. Estos también tienen mucho que ver con el equilibrio. Y si tiene que ver con el equilibrio, ¿con qué tiene que ver? Con dos órganos. Vestíbulo, la audición. Oído Y Cerebro. y cerebro. Por eso, problemas de, escuchen bien, problemas de oído o problemas de cerebelo van a causar nistagmos. ¿Por qué? Porque el líquido estimular va a generar muchos reflejos emparentados con los núcleos de los pares craneales, entre ellos el tercero, que es el que más tiene movimientos. ¿Entendido? ¿Entendido las vías alternas o las vías primitivas o antiguas? Entonces, la vía de la percepción consciente pues es la más grande, la que hace la mayoría de acciones y va directamente a la conciencia, ya sea para ver o para observar. Ver la primaria, observar las secundarias, ver de 3, de 4, de 5, de 6, dependiendo qué tipo de información. Así que recuerden, ahora no solamente van a ser los problemas en la área visual primaria, sino que también visuales secundarias y en dónde está ubicada esa función. Por eso, estos son los daños de la vía primaria. Se daña el nervio óptico. ¿Cómo se daña? Anopsia, o también llamado amaurosis. Ceguera. Si se daña el quiasma, miren, el alfiler puede ser el quiasma, ya sea en un completo, que se vea el quiasma que se abre con los dos nervios ópticos, o sea en un congenital en el quiasma. Entonces, ¿qué va a dar? La 3. hemianopsia, heterónimo. Hemianopsia. ¿Homónima o heterónima? Heterónima. ¿Y qué quiere decir hetero? Diferente. Que no vale a un solo lado, sino lados diferentes. En este caso, ¿cuál sería? Hemianopsia heterónima. ¿Y afecta a quiénes? La porción temporal Afecta y las la vías nasal. que afecta las vías nasales, pero campo visual temporal.
por eso se llama Hemianopsia heteronina bitemporal. ¿entendido? Ahora, miren, la 2. ¿Quién se afectó? La parte lateral del diástolo. Homónima derecha. Entonces, miren, ¿es ipsi o contralateral? Ipsi, ¿no? Pues veamos, si corto aquí estos axones, se daña esto del mismo lado. Ahora, en el tracto, miren la 4. ¿De qué lado se dañó? El lado izquierdo. Izquierdo. ¿Pero qué afectó? Derecho. Derecho. Entonces, ¿eso qué es? Hemianopsia Hemianopsia homónima contra lateral. Estos no encontraron una más adecuada para buscar los independientes. Porque una cosa es dañar la gasa de Henle y otra la génico-calcarina, pero a nivel temporal. A nivel temporal o a nivel parietal, pero es muy difícil. Aunque en el corte coronal sí podría haber. ¿Se acuerdan cuando vimos que esto pasaba en 3 dimensiones por diferente región? ¿Recuerdan? Creo que tengo una imagen. ¿Se acuerdan de eso? Anopsia. ¿Eso qué es? Eh, Hasta Ventrículo. occipital del ventrículo lateral. Y la primera capa, tapetum, y luego del tapetum, Radiación óptica. pero esto en las filas parietales, temporales. Allí de pronto se puede preguntar de esto. ¿Cuánto arriba y cuándo? está viendo. Es decir, la 5 abajo y la 6 arriba. Ah, pues los cuadros estamos. Si se portaran muy mal. Ah, Ahora, Profe, una pregunta. ¿Por qué la lesión del área 4, que es la hemianopsia homónima, por qué se le dice el lado contrario también recibe información del mismo lado, tratando sobre la... aquí nos enfocamos de qué lado refleja. Si son estas dos fibras, digámoslas, es la nasal de esta y la temporal de esta, pero ¿qué ven? al mismo lado. Ven el lado lateral. Por eso es contra. Mira al mismo lado. Porque recuerden que las retinas son como un espejo. A este ojo, esta parte lo daña y esta lo daña. Por eso es contacto. ¿Listo? Ahora, si hablamos de esta es la más difícil porque resulta que a nivel central, a nivel macular, en realidad uno sabe que la mácula también, en teoría, debería estar cortada en 4, pero una fibra se va por el lado que no es y otra por el lado que aparentemente es. Entonces, generalmente cuando la lesión ya es acá en la cruz visual primaria, entonces miren que sucede algo, y es que si es aquí o acá, sigue siendo contralateral esta, pero miren que se respeta qué. Se respeta la visión macular, porque en realidad la visión macular es de ambos lados. Así que lo que pasó, lo que había pasado por el lado contrario, en realidad parte de fibra se queda del mismo lado. Así que realmente se caracteriza por eso, porque respeta la visión macular. Entonces ya sería directamente en el área, solamente un hemisferio. ¿Entendida las lesiones?
Y aquí, ¿cuáles son las que más me interesan? Las de esta vía hasta la 4. Esta depende si corta el mal o bien. No va a aportar miembro. Sí, le intentan aportar en 15 Del resto de las personas que vimos la vez pasada, ¿qué dijimos? ¿Acá qué es? Labio superior. Labio superior. ¿Y eso qué da? Cuadrancia inferior ¿De derecha. dónde viene esta información? ¿Cómo así? de la Ah, la porción de abajo Viene de la retina De la arriba, retina. pero que ve, ¿no? hacia abajo. Hacia abajo. Y lo contrario, esa viene también de la parte inferior, Retira pero que ve lo de hacia arriba. arriba, porque también a nivel vertical también es cruzado. ¿Entendido? Si está muy inclinada hacia atrás, ¿qué estoy preguntando? Visión central. Visión central. Si está muy inclinada hacia adelante, Periférica. periférica. Y si es en el centro, queriendo decir Toda. en Hemianopsia. homónima. Contralateral. Contralateral, pero recuerden que la palabra contralateral no se dice, sino que en este caso, ¿cuál sería? Hemianopsia Hemianopsia homónima Derecha. derecha. Porque estamos en el lado izquierda. y acá. Hemianopsia homónima. ¿Entendido, nervio? Sí, señor. ¿Preguntas? Todo. Tiene el punto de caída está enfrentando por toda la persona. Contralateral. Miren estas figuras. ¿Qué son esas fibras? ¿Cuál de todas? El músculo ciliar. En general, Todo todo es es el iris, pero tiene dos tipos de fibras. la circular. Unas que son estas, Circulares. es el constrictor de la pupila. Y las otras son así. Entonces, estas de aquí serían qué? Fibras que Constrictor. constrictor, son las que son como un halo. Y las otras también son como un halo, pero son así, radiales. Es decir, estas. Entonces, mientras unas hacen meiosis, estas que hacen Midriasis. Entonces, ¿quién llega aquí y quién llega acá? A controlarlas. Los autónomos dependen. Entonces, esta, ¿quién? El simpático. El simpático. Simpático. Y estas, El para. y esta. También, ¿no? Pues, ¿cuál es ese? Ah, pues El parasimpático, para que se dé la acomodación. es el ciliar. Ese es el músculo ciliar. Bien. Entonces, tengan en cuenta, son tres grupos musculares diferentes. ¿Entendido? Sí, señor. Supongo que eso ya lo vieron, ¿no? Sí. ¿Ya vieron, no? Uf, pero ya. Supongo que vieron eso. Sí. Bueno,
para que sus mentes no la separen. Por eso trato de involucrarles de todo un poquito para que sepan más o menos a qué se refería con la clase de otros. ¿Entendido? ¿Qué hora es? Es 8:35. Más un problema de 3:46 ya la vimos. Sí, núcleos. Entonces, aquí tenemos el 3, 4 y 6. El dibujo básico de NET que siempre hay que aprenderse desde el primer parcial. Parte real y qué le toca hacer. Y luego ya en el transcurso vamos separando todo eso y viendo más profundidad y hasta de dónde vienen las acciones es diferente. Pero eso es lo básico que hay que tener en cuenta. Miren aquí a qué grupos musculares, miren el tercer parte real. Miren el cuarto y miren el sexto. Así que eso se ven en conjunto, 3:46. Son los nervios óculo-motores. Y todos, 3. Origen, fosa interna. Peduncular, 4, que venía de acá. político. Que todavía en el talito mío se conoce. ¿Todavía, Robert? No lo han podido desgarrar ustedes. Eso. ¿Listo? Y el sexto, acá, encima de la pirámide. Entonces, 3, 4 y abajo 6. 6. Pregunta del examen. Si son motores, todos, escuchen bien, todos deben tener ¿qué? Núcleos motores. Entonces, ¿cómo saben llamar los núcleos? Pues núcleo motor principal y núcleo motor accesorio o de Ellinger-Westphal o núcleo parasimpático. Bien. El sexto, núcleo motor del sexto. Perdón, sexto. Y cuarto, núcleo motor del cuarto. Así que en últimas, ¿cómo se llaman los núcleos? Fácil. Todos tienen núcleo motor. Y nada más el tercero tiene un accesorio parasimpático. Bien. Nunca te olvides. ¿Entendido? Y mírenlos ahí. Si se acuerdan esto del tallo, ahí están los núcleos. Y como pueden ver, todos son rojos. ¿Por qué? Porque a nivel de meter esto, los rojos son motores. Y noten, los dos núcleos de acá, miren, ¿qué serían? El mesencefálico. Mentira, no. Esos son El el motor tercero. principal y motor accesorio del tercer palo. Y noten cómo sus raíces, algunas de ellas pasan en medio del núcleo rojo. Sí, señor. Que ese es mi sueño. Algún día haré una maqueta, reflexiones con resina tóxica, para hacer todo el tallo y dentro hacerle esos núcleos. Y luego vertirle resina para que quede como un cristal transparente, para verlo dentro. Y de ahí sacar de cada núcleo bolitas de colores de cada núcleo. Y con la fibrita de color para dónde van. Por ahí nos pasa. Así como parecemos lo hicimos con la maqueta de ustedes. Pero más bonitos. De exposición, no de trabajo de clase. Claro, eso podría mejorar muchísimo, sí, pero pues es que el tiempo tampoco nos da. Y además que mi tiempo no me da, porque mi última lo hice yo. En el mismo mesencéfalo, miren, en el colículo superior estaban estos dos núcleos, más el rojo. Pero si el corte lo hacemos en el colículo inferior, ¿a quién coge? Principalmente al núcleo motor del cuarto. Y abajo, miren, ¿y abajo dónde es? Protuberancia. Sexto. En donde las fibras motoras del séptimo, núcleo motor del séptimo, le daban la vuelta al núcleo motor del sexto. Y formaban la rodilla. Y que por acá elevaba esto y formaba el colículo del facial. Pues ahora ya vamos enfocándonos todo lo que era el tajo. Chévere, ¿no? Y miren
como el sexto es el único que no sale acá en el mesencéfalo, sino que él tiene que salir por acá abajo, ¿Qué vaina? encima de la pirámide. En el surco bulbo protuberancial, encima de la pirámide. Y este, para ir al ojo, pues tiene que irse hacia dónde? Hacia arriba, a encontrarse con este tercero y con este que daba la vuelta y luego vino acá. Ahora se dan cuenta por qué los dedos iban aquí así. Sí. Y uno viniendo de abajo. ¿Se acuerdan del primer taller? Sí. En el que decía que el sexto venía por acá abajo. Ahora ya se dan cuenta de las imágenes como eran de básicas, pero definitivamente para luego entender esto. Ahora se dan cuenta mis talleres por qué son así. Para que dentro de 2 meses caigan en cuenta por qué. Pero si no se hizo partícipe de hacer los dibujos, las gráficas, pues obviamente no iba a conservar esa experiencia mental de que era hacerlo. Sí, espero que el compañero lo hiciera. Por eso hay que seguir todos los pasos. Así yo diga, trabajo en grupo, pues diga, listo, voy a ayudar en grupo, pero yo por acá lo voy a tener independiente para mí. Para que sí mate la experiencia, porque el cerebro lo único que entiende que es experiencia. Si no, si el cerebro no se experimenta eso, no aprende. ¿Entendido? ¿Entendido los núcleos? Entonces, ¿en dónde está el núcleo del sexto par? En la protuberancia. En la protuberancia. ¿En dónde está el núcleo del tercero y el cuarto? Del En el mesencéfalo. mesencéfalo. Uno en el colículo superior y otro en el colículo inferior. Ahora ya se van desenvolviendo. Miren así como es. Cuerpo veniculado lateral. Cuerpo veniculado. ¿Y este azulito? Brazo conjuntival superior. Llegando a dónde? Al colículo, núcleo del colículo. Al núcleo del colículo superior. ¿Qué transitará por aquí? Pues axón. Unos axones y una vía alterna. Para el reflejo, foto, motor. Entonces, ¿qué tipo de axones circulan por el brazo conjuntival superior? Axones de una vía alterna para el reflejo, foto, que no iban a hacer sinapsis en dónde? Ahí. En el núcleo, por ejemplo, puede ser el globo occipital, sino que de aquí se desviaban y llegaban a un punto por aquí. Sí. Área pre. Tectal. Ahora se dan cuenta cómo quedaría en 3 dimensiones. Chévere, ¿no? Algo particular del núcleo del cuarto, colículo inferior. Pero lo importante es que de este no sale para este lado, sino que sale Contralateral. cruzado. Miren, motor principal y accesorio, y salen hacia adelante, del mismo lado. Pero miren acá que es en el colículo inferior. Loco. ¿Cómo sale? Núcleo motor ¿qué? El motor del cuarto. Y miren cómo sale de cruzado. ¿Por qué? ¿Entendido? Él sale de cruzado. Ahora se dan cuenta cuál es la diferencia entre estos dos cortes. Sí. Núcleo rojo. Ya sabemos todo lo que había aquí en medio. Así no lo veamos. Pero por ubicación ya sabemos a qué se refiere. Y acá, miren, en el mismo punto donde estaban estos dos, ahora ¿quién queda? Cuatro. Pero ¿qué? De cruzado. Y en cuanto al tema
como en la embriología, en la formación del sistema nervioso. O sea, ¿quién dice, no, este cosito va a irse así y va a dar la vuelta? Lo que pasa es que eso llama proceso de migración celular, Ya. en donde en cierto punto, cuando vean el libro, yo creo que no es tan neuro en realidad. ¿No? No. Y la clase de embrio que era de esta, tocó muchas clases. Más que enfermería. Obviamente, bueno, enfermería más. Es poco menos, pero tocó de hacer muchas clases por tiempo. ¿Listo? Lo que pasa es que cuando están formando, ciertos grupos motores se ubican siempre en las mismas regiones y sensitivos después. Así que a nivel central, en el centro están los motores y un poco más seguido de ellos, un poco más afuera, están los microsensitivos. ¿Sí? Pero toda explicación es embriológica, en realidad. Mira el video de embriología del sistema nervioso de Daniel Bocanegra. Es un video muy chévere para complementar todo eso. El viejo Bocanegra. Entonces, ¿entendido aquí? Sí, señor. Ahora, estos núcleos, miren, tanto de los pares oculomotores, a nivel del mesencéfalo, ¿quiénes? 3 y 4. Y a nivel de la protuberancia, el 6 también. Si aquí está el séptimo, por acá debe estar el sexto. Porque recuerden que estas personas venían así. O sea, que está mal. Es decir, aquí en realidad, acá no está el sexto. Está la protuberancia. Aquí nada más aquí. Tercero y cuarto. Y cuarto, a nivel del mesencéfalo, el sexto sería por aquí. Porque si aquí está el séptimo. Errorcito de En últimas, estos no se mandan solos. ¿Quién trae la información? Desde aquí, ni siquiera desde aquí, sino desde aquí. ¿Quién queda allí? el área de Broca. Área 8. Pero está más arriba. ¿Se acuerdan que el área 8 de aquí venía y se vinculaba a lo de la cara? ¿Los que hicieron la maqueta? Fibras de asociación. ¿Ahora se dan cuenta por qué tocaba buscar fibras de diferente lugar? Porque era un poquito más adelante. Y cuando bajan casi en la rodilla y un poquito hacia el brazo anterior. ¿Qué hay en el brazo anterior? En el brazo anterior. Motoras. Tanto la del habla como la de los ojos. ¿Entendido? Luego se vincula junto con la vía piramidal, principalmente rodilla y algo del brazo anterior, y ya se van quedando aquí, en núcleos de pares. La ¿Y cómo se corticonuclear. llamaba ese fascículo? Corticonuclear. Corticonuclear. Así que en última, la información en realidad viene de la parte corticonuclear, la parte consciente de mover los ojos. ¿Listo? Creo que hasta aquí llegamos. Un recto interno. Lastimosamente. Ya vimos los núcleos independientes acá arriba, pero esos núcleos tienen subnúcleos. Y mírenlos. Esos son los núcleos. Y en colores, subnúcleos. Y de cada subnúcleo, miren si viene de forma bilateral, contralateral o ipsilateral. ¿Y para qué músculos? Técnicamente ahí nada más hay dos núcleos, el del interhuecual parasimpático y el motor principal dividido en subnúcleos. Y así es como te van a distribuir. Aquí lo importante es ver si vienen contralaterales, bilaterales
ipsilaterales. ¿Quiénes qué? Ya está lleno porque ya son las siguientes. Y para que de una vez lo sepan, Obvio, mira tu foto. esto